Bienvenidos amigos y amigas a este nuevo episodio de su podcast, Horas Extras. Y la verdad que, por favor, hay que pedir un sonido de ring, de campana de ring. Tan, 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 tan. Creo que la temática de la lucha libre del anterior episodio debimos haberlo usado para este. Porque después de las peleas que hemos visto entre Peter Farm y Ralph Belt, Izquierdomenia, dice usted. y en el consejo de participación entre el señor Sócrates Verduga y el señor Juan Esteban Guarderas, ameritaban darle ese sabor a este programa. Es que todo en este país es pito. Pito. Todo es pito, todo es pelea. Sí, señor. Todos los días vemos peleas. Todos los días. Pero cada vez más lamentable, ¿no? Por ejemplo, en esta pelea entre Guarderas y Verduga, Verduga le decía, no te lo voy a permitir, Guarderas. Te lo digo mirándote los ojos, como la versión ya ranflera del doctor Borja, míreme a los ojos cuando le hablo. O sea, las peleas de ahorita han perdido nivel, la verdad. Trata de tener, Mediáticamente yo lo que incluso. veo es que trata de tener unos rasgos por ahí de el 2, también de Febres Cordero. No, y pero- un mamarracho No, por ahí él también que quiere sale al imitar final. al líder. Pero le metió picor de litigio. ¿A qué líder? El antecedente ¿A del qué líder? doctor... Su líder histórico, Rafael Vicente. Ah, o sea que usted está diciendo que el líder de Verduga es ¿quién? Pero por supuesto. Tampoco me pida que vaya yo como testigo en el juicio contra él de la Liga Azul, ¿no? Pero Pero eso fue lo que le dijo Guarderas, que él era un representante, que él representaba los intereses de... no, y lo metió al estilo anticorreísta, ¿no? Con la narcopolítica. Que Pero a ver, Guarderas eso fue lo que decía- activó... A ver, aquí hay Ajá. que ser claros en algo. Analicemos. Sí le metió en la salsita de litigio, le dio su caricia de litigante. Ese es el antecedente de Augusto, un abogado por muchos años defensor público, bastante bueno, también debo decirlo, dedicado. Pero creo que sí fue claro en decirle, pues, si usted va a utilizar un término como ese aquí, en este caso narcopolítico o relacionado al narcotráfico, se lo rechazo. Interrumpa porque tú has citado esto Sí. y ahora me vas a escuchar. Seamos sucintos y tenemos la palabra con eso, creo que Entonces, especializar para no estar... Primero revisa la normativa, empápate de tus competencias y deja los descalificativos detrás, ¿no? He creído pertinente utilizar este tono de severidad porque no voy a permitir que ningún mamarracho me venga a faltar el respeto en este cuerpo colegiado. Eso creo que fue muy frontal. Y entiendo que es por el concurso para reemplazar a la fiscal, que en teoría su periodo acaba en mayo, porque en el reglamento del concurso propuesto por Verduga, Guardera siente que le iban a permitir que la narcopolítica se introduzca. Pero lo que yo creo es que tanto en el tema del CNE, me puedo equivocar, pero yo veo que en el tema del CNE y en el tema de la fiscal, y la prensa así lo siente también, vamos caminando hacia otra prórroga más. A mí lo que me llama la atención es la prisa, ¿no? Porque estamos hablando de que se había discutido en el Consejo la renovación parcial de los vocales del CNE, pero hoy estamos hablando ahora del concurso de designación de fiscal, que veo que les llama mucho la atención o quieren apresurarlo, por lo visto, ¿no? Para poder finalmente definir A quién ver, es ocupará que ese espacio. Todos de los miembros del CNE ya desde el noviembre de 2021 debían haber sido sacados y reemplazados por nuevos vocales. Yo, como ustedes saben, yo vengo a aprender de ustedes. No, sobre la política. pero es un tema que se Pero conoces. la política, estas últimas 2 semanas parecen la serie Dark. ¿La han visto? Claro, claro. Yo no entiendo cómo se van a unir los multiversos. Están pasando muchas cosas, ¿no? Reactivación de los juicios de la fiscal, discusión del reglamento de Fiscalía General del Estado. Por otro lado, toma o no toma el TCE. O sea, estamos viendo algunos sucesos canónicos, doctor, por usar un término del horóscopo. Pero se ha dicho que eso es un golpe de Estado. Ya Sí, tendremos tiempo para comentar. Hablaron de golpe de Estado institucional con el tema del TCE, lo cual me parece un estiramiento Y inapropiado lo de del la término. vicepresidenta en el TCE también, golpe de También Estado, el lo calificaron de esa intento manera, ¿no? de destituir al presidente como golpe de Estado. Los que apoyan a Abad en su momento también llamaron el intento de sacarle a ella como un golpe de Estado. Y por favor, o sea, el golpe de Estado es entendido de forma clásica y creo que es lo apropiado como una acción ilegal y violenta desde dentro del Estado o con una infiltración del Estado para remover al jefe de Estado. César, Y es una cosa grave. entonces- Generalmente viene ligado a conmoción, guerras civiles, Tú dices, dictaduras. se han perdido los valores, ya no hacen los golpes de Estado como antes. No, más bien mejor que no regresemos a ese pasado, pero si nosotros devaluamos el término, perdemos el norte, no sabemos reconocer las verdaderas amenazas y nos acercamos peligrosamente a ese pasado. Por eso en este programa, por eso en este episodio, vamos a recordar los golpes de Estado que nosotros hemos vivido y poder compartir nuestras experiencias de dónde estábamos en ese momento, como tema central de este episodio. Pero como decían en Vamos con Todo, eso es ¡Más adelante! Continuamos entonces con las peleas ya que nos el hizo pito, pues ya spoiler la gente o quiere el saber adelanto. qué se dijeron.
Ajá, Peter Pelea, Farm y pelea, Ralph pelea, Bell, pelea. Pedro Granja y Rafael Correa, que todo empezó en Twitter, como no podía ser de otra forma, ¿no? Y ha terminado en Pedro Granja diciendo que ya verán un Pedro Granja más estadista, que le pide perdón a Verónica Silva, que algunos de los compañeros decían en el anterior episodio, o creo que fue en el corte, que ella se la notaba incómoda en los eventos junto a Pedro Granja, que incluso llegó a acusar a Correa de ser responsable, o hizo una referencia a las acusaciones contra Correa de ser un supuesto responsable detrás de la muerte de Villavicencio. Una cosa rara para un anticorreísta de izquierda, porque ese líder es un anticorreísta de derecha. Pero doctor, aquí con la inteligencia artificial, ¿sí?, que nos caracteriza en un programa avanzada, de último nivel, tenemos una reproducción fidedigna de las palabras utilizadas como si las estuvieran entonando los partícipes del conflicto. Adelante con las imágenes, producción. Nunca quise hablar con este tipo. Algo de olfato tengo. Pero si hasta el jueves suplicabas mameluco por verte con nosotros y te mandamos a decir que nosotros ya tenemos pareja. Le quitaste la sede a la CONAIE, perseguiste indígenas, estudiantes y sindicalistas, llamas a agredirme como el gran cobarde que eres, alimaña malagradecida. Eres tú el que siempre boicoteó la unidad. Cuando escribí un libro exponiendo tu persecución me pedías un hijo. Hace poco quería verme y yo me negué. La miseria humana, una vez más, en su máxima expresión. Ya estamos acostumbrados. Uy, voy a poner la Pelea. misma voz que poníamos en el colegio. ¿Viste lo que le dijo? Uy. Pero sabes que es igual de patético, es una tormenta en un vaso de agua. Es Granja el que magnifica esta cuestión, porque Correa nunca es que realmente mandó a que lo acosen ni a querer que lo maten, como Eso él hay que dijo. reconocerlo. O sea, Sí, sí, peleó sí. solo ahí el doctor Granja. Exacto. Va a tener que poner el blip en una de esas palabras, pero bueno. Y después el mismo Granja es el que baja el tono y pide hasta perdón. Pero ¿sabes Una qué creo? ridiculez que no tiene dirección y que está devaluando y dañando sus oportunidades como candidato, su imagen como un candidato viable. Yo para la presidencia. creo, y yo lo que analizo de esta intervención, es que Granja trató de desconectarse del correísmo y difundió esto Más a que fin de poder exponerse, a fin de viralizarse, a fin de Bueno, ganar lo y reconoció. captar un poco desde la comunicación. Tuvo una entrevista esa noche, me parece, en el medio de La Contra, y lo reconoció. Él dijo, bueno, y por último, si él habla de mí, tiene 3 millones de seguidores, que lo haga. Correcto. Eso da a entender que él estaba buscando este conflicto, esta controversia, a fin de poder Yo- ganar alcance en su conocimiento. ¿Será un asesor que le dijo que cualquier tipo de publicidad de exposición es buena publicidad? Pero Pues, ¿quién pierde más ahí? muletilla equivocada. La pregunta es quién pierde más y qué pasa con esa alianza entre las izquierdas. ¿Se puede consolidar sin el correísmo o qué va a pasar? Yo creo que como va la cosa, va a haber una suerte de Royal Rumble entre todos los candidatos. Todos contra todos. Y el último que sale por la tercera cuerda es el candidato. Oigan, es que de Road verdad to election. el tema de Granja y el Partido Socialista es interesante porque, a ver, Vero Silva incómoda con los ataques de Granja y sus actitudes en general, quizá en particular hacia el correísmo. Gustavo Vallejo, sentado en la mesa y en los comités de la unidad de las izquierdas, hablando en la prensa de una posible unidad con el correísmo, y es Granja solito el que desde el comienzo decía junto a Leonidas Issa, que ahora está más cercano al correísmo, que iban a vencer al correísmo en Guayas y Manabí. Habíamos- O sea, dentro del propio partido hay esta dinámica bastante rara. Habíamos discutido aquí Lo dijimos. sobre la necesidad de armar puentes, ¿no? De tender puentes de un presidente que llegue y que le sea posible hacerlo. Porque al fin y al cabo, la política se trata de eso, de integrar y de tender puentes. Pero ¿cómo podríamos ver a un presidente que no puede ni siquiera dentro de su misma corriente poder consolidar dichos puentes? A mí me parecería bastante nocivo para el país. Claro que yo no expreso aquí tampoco una preferencia, sino el poder analizarlo desde esa perspectiva. Pero nos ayuda a canalizar tendencias Pero como aquí- democracia. Sí. Correcto. Aquí uno de los grandes golpes también al tema, Ujú. porque lo vino conversando durante mucho tiempo, incluso antes de la campaña, nos ha insinuado el posible acercamiento con la Revolución Ciudadana del doctor Granja. Y Lo cuando mencionó, estaba doctor. cerca, sí, termina rompiendo al punto que en uno de los insultos termina utilizando términos despectivos totalmente fuera de lugar, dentro del marco de la relación en teoría reestructurada que tenían. Entonces, es algo que contamos o que comentamos en el episodio de los candidatos de izquierda. Qué poca capacidad nos ha demostrado el candidato en la capacidad de conversar, ¿sí? Aún deponiendo posiciones personales. Terminó siendo esta suerte de intercambio un espacio de desahogo donde se dijo que le impusieron, que le colocaban candidaturas, y en esos términos es ¿Sabes difícil. Bueno, qué? sobre el futuro de esta unidad peleada, yo creo que la cosa va a ir por la línea que presentaba en su columna el doctor Santiago Basabe, Ujú. que el correísmo está apuntando a en segunda vuelta por primera vez
en años por lo menos, tener un apoyo de otros partidos que lo haga verse menos solo y que le permita crecer en una segunda vuelta difícil donde el no correísmo, algunos dirían el anticorreísmo, empieza a coger más fuerza. Podría ser que Centro Democrático, que Reto, que Pachacutic tomen esa postura. Yo lo veo más difícil con el Partido Socialista y lo veo casi imposible con la Unidad Popular, porque ellos sí han sido los que no quieren tener nada que ver con el correísmo. Digamos, Jorge Escala ha justificado el apoyo a Lazo en el pasado. Antes de grabar este podcast, este capítulo, hablábamos también de los ceniceros que antes volaban en el Congreso, ¿no? Creo yo que al día de hoy los ceniceros han dejado de volar porque la discusión se ha trasladado al mundo digital, pero sigue siendo igual de insultante. O sea, quizás no con violencia física porque no están de frente los oponentes, o sea, pero al fin y al cabo es violenta, violencia al fin. Para citar a Carolina Jaume, cada uno está nervioso de que no le llegue su tanda, así es que se acercan al acuerdo. Honestamente, yo no sé cómo el honorable Villamagua no tuvo una carrera de beisbolista, un hombre desperdiciado que se dedicó a ser ¿Quién es el señor Villamagua? Es que lanzó ese cincerazo a Dajic. ¿Y saben qué? Producto de eso, cuando todavía se podía fumar dentro de las instituciones públicas. Antes fumaban, ¿no? Pero claro. En todos lados, en los aviones incluso. La pregunta de siempre. César, ¿tú qué edad tenías cuando esto ocurría? Lo que voy a contar ahorita, unos 5 o 6 años. En el Congreso del 2003 me cuentan unos amigos que fueron diputados en esa época, que habían todavía ceniceros, pero estaban pegados a los escritorios, no los podían levantar. Se perdieron los valores. Para evitar, se han perdido los valores. Y sobre tirar humo en un debate o un foro político, o sea, eso sí, fue cine. Pero el debate entre Borja y Férez Cordero, donde tenían como moderador a un poeta, Juan Cincielo. Fondo negro, tirando humo en medio del debate y haciéndose pedazos con estilo y clase. Romántico. Eso es lo que nos hace Pero esos ceniceros venían pegados a la mesa. Claro. Venían pegados a las curules. No como estos juguetes que cambian, no como estas figuras de acción que cambian todos los programas. Y el día de hoy tenemos a Exodia. Tenemos también a Machín Dramón, doctor. Machín Dramón. Tenemos al Dragón Blanco de Ojos Azules y a Battle Greymon. ¿Qué? ¿Ah? Metal Greymon. Metal Greymon, por favor. Pasándole el mensaje. Me dicen personajes de Yu-Gi-Oh! Y de Digimon. Bueno, qué bueno que lo preguntan. Dos series que han cumplido 25 años recientemente, Digimon y Yu-Gi-Oh! Que han claramente hicieron nuestra infancia de sus dos servilletas y la infancia temprana de nuestro amigo César. Me dicen que el pelo rojo se lo va a pintar de amarillo, va a terminar de alterno en una lista del Guayas. ¿Ah? César es de Muppets. Pueden ser. ¿O no? ¿Qué? Muppets, no. Danny Phantom, Ben 10 de cabeza. ¿Sí o no? Claro. Avatar, la leyenda de Aang. Del espacio le llegó algo muy... Pero ¿cómo viste el capítulo final de esa serie que nos contaste que habías llorado con tu mamá? ¿Cuál era? No, pues está dando algo muy distinto. Escalera al cielo. Y un zoom. ¿Quién quedó ciego en esa serie? Todo el mundo. Pero bueno, nos hemos desviado un poco con la jovialidad de siempre. No quiero ir al corte sin antes decir, ¿se acuerdan de ese meme? A ver si producción lo puede compartir, de Exodia el prohibido pero con la cara de Abdalá. No, parece que lo están colgando los pulgares también. Un meme histórico. Claro, grandes memes de años más felices. Señores, hemos hablado mucho de Correa y la chicharra descorreizadora hace su trabajo. Hemos hablado sobre los conflictos, sobre las controversias, sobre las distintas peleas que se han tenido tanto en el Consejo de Participación Ciudadana como en las redes sociales. Y vamos en este momento a un corte. Vamos a una pausa. Recuerden que estas horas extras son posibles gracias a Diario Expreso, pero también pueden ser un espacio para dar a conocer tu marca. Contáctate con nosotros a horasextras@gmail.com y a través de nuestras redes sociales. Pausa y regresamos. Al condumio. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan digital anual. $20 durante el primer año. Suscríbete en suscripción.expreso.es. ¿Estás buscando promocionar tu marca? ¿Ofreces productos o servicios? Este puede ser un espacio para ti. Súmate a estas horas extras. Mío, no pita eso. ¿Qué pasó? Y se preguntarán por qué tenemos esto. Te invito a recordar mi primer golpe de Estado. Y es correcto. ¿Por qué? Porque todos tenemos una anécdota con lo que vivimos como golpes de Estado. Al día de hoy mucho se habla de esto y son golpes institucionales sin duda, pero no podemos hablar de un golpe de Estado como tal que representa lo que muchos de nosotros hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Y entre esos... Los 90, por los 90. Y los 2000. Por supuesto. 90, lo que quedaba al final. Nuestra infancia se dio entre Dragon Ball Z, otros dibujos animados y golpes de Estado. Eso hay que reconocerlo. Correcto. Y podemos recordar, y bueno, yo comparto mi anécdota, recuerdo tanto el primer golpe de Estado que fue en el 96, lo que se vivió con Bucaram. Queda frisaba, doctor. Tenía 5 años en ese entonces. Linda edad. Era muy pequeño para recordarlo, pero para ser exacto,
en febrero de 1997, que prácticamente fue derrocado por el Congreso Nacional. La de Cristo. La noche de los 3 presidentes. Yo no entendía absolutamente nada, solo que al día siguiente no iba a haber clases. Y eso para mí ya era un wow. Pero doctor, mi memoria que me atormenta me dice que usted tiene un juguete asociado a ese día. Power Rangers, es un disfraz. Es un disfraz de Power Ranger, del Blue Ranger. A ver, ¿y usted se disfrazó? Así es, yo me disfracé Por y favor, tengo aquí la producción. foto, producción, si la puede compartir. Pero ¿cuál fue su experiencia en su primer golpe de Estado? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuál es la anécdota con esto? A ver, el primer golpe de Estado en el que yo estaba vivo fue el que se dio El de contra Gaddafi. Maguad, no me acuerdo nada. El primer golpe de Estado del cual me acuerdo, es una de las primeras memorias que tengo claramente de mi infancia, es que yo estaba jugando en mi cuarto, quizá con el Game Boy creo, y mi mamá me llama a la habitación, prende el televisor, lo tenía ya encendido, y me dice, mira esto es historia. O sea, no te lo puedes perder. ¿Y tú sí Mi sabías mamá, que nunca ha sido mucho de política, entendía que era algo grave, y era Lucio Gutiérrez saliendo en helicóptero. ¿Y tú sí lo ubicabas a Lucio? Claro, el coronel. El Pero ese presidente. no fue el de Maguad, ese fue el de Gutiérrez después. Correcto. El que se acuerda. Pues. Claro, y claro. cuando, 6 añitos por ahí, y cuando los gringos me preguntaban a veces en la universidad cómo es vivir en el tercer mundo, yo a veces les contaba esa anécdota, o sea, como que esa es la vida. Y tú que hablabas del colegio, a mí el intento de golpe de Estado que fue el 30S, me cogió en el colegio. Yo estaba en clase, nos llamaron a todos al patio de la Don Calderón en ese momento. No sabíamos qué estaba pasando. Yo en mi cabeza decía que eran los peruanos, no sé, o sea, uno que tiene familia del sur del país. Y cuando te dicen que han bloqueado el puente, ahí nos damos cuenta muchos de nosotros que vivíamos en la ciudad de Guayaquil, que mientras algunos compañitos iban a su casa en medio del golpe de Estado, nosotros no teníamos cómo regresar porque la policía creo que fue, o los policías de tránsito, los que se tomaron el puente. Y al final yo llegué a mi casa, recuerdo que estaban quemando llantas por el cuartel Modelo y decía, se armó la grande. Pero al final, a pesar de que hubieron trágicas pérdidas de vidas humanas y que yo creo que no todo se ha esclarecido plenamente todavía, el tema no pasó a mayores y así odiemos ¿Y a cuál Correa. fue? Lo importante es que se respetó la Esta es la época democracia. de los forajidos. Claro, Claro, los forajidos. claro, lo fueron. Pero ¿cuál era el juguete que te recuerde de ese golpe de Estado? ¿Había El algo en tu Game Boy, pues, sí infancia? estaba jugando cuando Ya lo te llaman. dije, ese es de Lucio. Y en la época de Maguad. el 30S, no, Maguad ya estaba en la cuna, ¿no? Y en la época del 30S, ¿qué habría jugado? El 10 ya estaba en esa época, ¿no? Estaba jugando 10 también. Puede ser. Sí, aunque yo también era muy retro y todavía jugaba en el GameCube el Smash Melee, que es el mejor Smash de largo para mí. Un rebelde, te digo, César. Claro. Pero escuchemos la historia de Nino. Cuéntanos, tu anécdota, Nino. Qué bueno que me lo preguntas, Gonzalo. Yo no tengo mucho recuerdo del golpe de Estado al expresidente Bucaram en el 96. Debo decir que el primero del que tenía plena conciencia es tal vez el del presidente Maguad, pues, ¿no? Me acuerdo claramente en el televisor de mi tía Marlene, en paz descanse, pues, esta toma del palacio donde nadie entendía bien quién tenía el mando en ese momento. Y es la primera vez, porque después vi la misma imagen con el presidente Palacios, pues que esta costumbre que tenían los militares, pues me voy a abrir la puerta y 2 militares ir jalando al vicepresidente para posesionarlo. Pues eso es un clásico, ¿no? Pero claro, yo tenía en ese momento 6 años, puede ser, 7 años, más o menos la edad que decía César, la edad de Cristo. Y yo creo que estaba molesto porque me interrumpieron. No sé qué día es, producción si nos confirma qué día fue, pero estoy casi seguro que hicieron un flash informativo en medio del programa de la lucha libre que pasaba Telesistema en esa época. Estoy casi seguro. Y bueno, pues claramente como Gonzalo, la principal preocupación de un niño de 6 años era, ¿y esto significa que hay o no hay clases al día siguiente? Pero claramente pues era el inicio de una serie de cambios importantes, pues, ¿no? Para empezar, después el tema de la dolarización, el resquebrajamiento del sistema bancario, la AGD, un montón de sufrimiento, la ola migratoria masiva. Realmente, pues, a veces uno, cuando es muy joven, tomando las palabras de César, en un país en vías de desarrollo, para edulcorarlo más, uno coexiste con situaciones pues, que no alcanza a entender sino hasta cuando crece, ¿no? Es correcto. Y nuestra intención con esto no es banalizar lo que representa un golpe de Estado. Es analizarlo desde el aspecto de la democracia y la importancia de la institucionalidad y el cuidado que ésta debe tener siempre. Por ello, las vías apropiadas para poder dar tratamiento a todo esto y no necesariamente ir por la vía violenta pero que yo te afecte pregunto, a la vida de los ciudadanos. Yo te pregunto, Gonzalo, el hacer chistes de esto, recordarlo de manera jocosa, ¿es banalizarlo? ¿Es procesarlo? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que había un chiste en una época de
venga, conozca Quito, a lo mejor se encuentra con un golpe de Estado, ¿no? Que los propios quiteños lo contaban a son de broma. Y podría uno decir, a mí no me parece que sea nada grave, pero he escuchado gente decir, a colegas incluso de la comunicación, que los ecuatorianos y los sudamericanos realmente estamos normalizando todo lo malo en nuestra política y sociedad al simplemente reírnos de aquello y dejarlo pasar. A ver, y aquí siempre hay que hacer parangones, ¿no? Vamos a tomar el principal referente democrático de los últimos 200 años. Tal vez nosotros hemos sufrido muchísimos golpes de Estado, sobre todo en la segunda década del siglo XX, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que un país como Estados Unidos, ¿sí? Máximo referente del laboratorio de la democracia, 6 si de se quiere enero ver, de 2021. tuvo una guerra civil en medio. Ah, bueno, ¿no? la guerra Es civil. correcto. Proceso, pues, ¿no? Sí. Entonces, esa es una herida que tal vez como la nuestra del feriado bancario, tal vez no se compare en vidas humanas, eso jamás, pero en lo que tiene que ver con la reconstrucción de la historia, tú sigues un Ecuador de cierta manera, más allá de la elección de uno de los principales golpistas de ese día, el coronel Gutiérrez, eventualmente como presidente democrático. Increíble. Si ves un país que de una u otra manera, sin perjuicio de mencionar el proceso político posterior, sí valoró después tener estabilidad. Eso sí es algo que hay que reconocerlo. Pero, Es a algo ver, que se cuida. Claro, hay quienes duda. dicen... Hasta el día de hoy, teniendo en cuenta, y pongámoslo en claro, que el año pasado el periodo se terminó, ¿sí? Con una muerte cruzada, una Pero salida democrática. Frente a ello, nosotros debemos preguntarnos si lo que se banaliza también muchas veces en redes sociales como comentarios de que cualquier acto termina siendo un golpe de Estado, pues hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Porque al fin y al cabo termina siendo algo que, si bien es cierto, puede ser una afectación al Estado de Derecho, a la democracia como tal, pero no es todo ese bagaje de experiencias que nosotros tuvimos en su momento como jóvenes, como niños, A ver, que afrontamos hasta el día Pero de hoy, ¿es ¿no? el humor y la ironía sobre eso algo bueno o malo? Esa es mi pregunta. O sea, verlo como algo bueno no me parece tampoco. Sin embargo, creo que tenemos que entenderlo y procesarlo. Y nosotros hacemos esto de esta manera para que quienes están viendo este programa puedan comprender y saber la responsabilidad que tiene el ciudadano también frente a situaciones como estas. pero ojo. Y por supuesto, también compartirnos cuál fue su anécdota y su experiencia en su primer golpe de Estado. Porque en este país hemos vivido algunos. Pero yo sí quiero rescatar, porque también, como señalamos las cosas negativas, hay que ver lo positivo. Si son algunos años, ¿sí? Que el país, para bien o para mal, en lo difícil que está, en una situación de seguridad difícil, en una situación económica difícil, no ha optado por una salida de ese estilo. Y más bien se ha Es mantenido correcto. en una estructura democrática. Insistía, se lo decía hace un momento, el año pasado vivimos históricamente la primera muerte cruzada desde que está habilitada por la Constitución. Nosotros Así inventamos es. la muerte cruzada en la manera que existe en el Ecuador, pero Pero Eh, fue una salida y hay que reconocerlo. Que evita un... Y fue una válvula de escape democrática. Sí, tenemos un problema hoy, vamos a estar en elecciones dentro de poco, pero sí es un país que le ha rehuido, hasta donde hemos visto, Ujú. a este tipo de salidas, teniendo un 30S y otras cosas por el yo por el estuve en medio, ¿no? contra de la muerte cruzada por mucho tiempo porque pensaba que era una salida facilista de quienes no quieren entender que la democracia se trata de consensos, pero al final le dio paz al país. Creo que empujó más rápido, por ejemplo, actores como Leonidas Issa, por lo menos hasta ahora, a que se muevan al electoral y no a la violencia. Y me quedo con algo que tú decías, Nino, no nos comparas con Estados Unidos, ese referente democrático imperfecto, pero igual bastante importante en la historia, que hemos tratado de imitar en muchos países de Occidente y que nos ha influenciado a veces a la fuerza en Occidente y en otras partes del mundo. Pero nosotros también hemos tenido nuestros traumas, ¿ya? Sí, claro. O sea, hemos tenido nuestras guerras civiles sangrientas. Ya, todo el mundo habla de las cruces sobre el agua, que bueno, no es una guerra civil, pero es una escena, una Momentos masacre. difíciles para el país, Ya, sin pero duda. en el 59 también tuvimos masacre aquí. En la dictadura de finales de los 70 tuvimos Astra, tuvimos Don Calderón Muñoz, otro big más que va a tener que mandar, o un par. Pero lo que estoy tratando de decir es, a ver, nos puede parecer prehistoria, pero hemos tenido dictaduras, hemos tenido violencia de todo tipo, y eso se va heredando. Una generación impacta a la otra, la orfandad y la violencia y el trauma van heredándose, y aunque no lo sintamos de manera directa, ese es el país Pero- que ha ido evolucionando hasta donde estamos ahora. Está claro que no lo queremos reconocer. No tenemos una respuesta para si estamos banalizando o no, si está bien o no banalizar los golpes de Estado. La verdad es que creemos que en Latinoamérica y en el mundo tenemos derecho a reírnos, tenemos derecho a recordar, pero a la vez tenemos un deber de hablar con responsabilidad de la tragedia histórica de nuestra política y en espacios como estos
podemos hacer las dos cosas. Hay que reconocer algo y es el aprendizaje que tenemos también como Estado, como país. Bien, tú mencionabas lo de la muerte cruzada, que termina siendo un recurso institucional, una institución a la cual puedes recurrir si es que no hay un apoyo legislativo suficiente por parte del presidente, o viceversa, ¿no? Entonces, vemos cómo el país, desde su visión de Estado, ha evolucionado a tener recursos como estos para no encontrar una vía violenta y fuerte como esta, porque es por la fuerza al fin, para poder bajar presidentes, ¿no? Que no debería ser así. Hablemos del intento del gobierno de posicionar esta idea de el recurso presentado, la demanda presentada por Abate en el TCE como intento de golpe de Estado. Que me parece tremenda hipocresía porque antes ellos habían querido destituirla de cualquier forma y después Diana Jacome respondió con una demanda igualita. De violencia política. Lo cual me parece una locura si estás tratando de plantear que ella es la golpista. Pero les pregunto a ustedes, ¿funcionó? O sea, ¿fue una buena jugada, más allá de que esté bien o mal legalmente, éticamente? ¿Fue una jugada políticamente provechosa para el gobierno? No, de entrada yo creo que estamos de acuerdo que no. Yo veo a que las instituciones terminan siendo un recurso para que conflictos que nacen de la misma inmadurez de los gobernantes terminan siendo utilizados, ¿no? Entonces, me parece es un error porque al fin y al cabo las disputas personales en las que no pueden llevar a buen término, a buen acuerdo, no pueden tampoco quedar la responsabilidad de las instituciones que están para ello, para resolver conforme a la democracia y conforme a la institucionalidad que debe primar en el Estado. Entonces, desde mi perspectiva, es un error lo que se ha cometido y también enmarcarlo como un golpe de Estado sería un error. ¿Pero le salió bien al gobierno la jugada? No, yo no creo. Yo no creo que fue así. Yo no creo que salió bien. Más que salir bien o mal, esta es mi apreciación personal. Creo que el mensaje no fue, por lo menos, entendido en su profundidad por la ciudadanía, lo que se estaba tratando de decir. Porque era más comunicacional, ¿no? Y creo que al final del día, en esa línea, el gobierno, es mi apreciación de los últimos días, pues ha abandonado, digamos, esa discusión y más bien, bueno, se están ventilando las denuncias correspondientes en el TC, pues, ¿no? De lado y lado, ¿no? Pero retomando el hilo de nuestra conversación, sí es importante que nuestra audiencia, y nosotros lo que queremos buscar es también generar esto como un espacio de reflexión democrática, entiendan que un golpe de Estado es una cuestión muy dura, sobre todo porque rompe el Estado de Derecho, ¿sí? Es algo donde yo no puedo recurrir a las instituciones y realmente eso hay que rescatarlo. Incluso en la coyuntura actual estamos viendo actores que recurren a las instituciones, para bien o para mal en las coyunturas que se están señalando. Correcto. De hecho, en el tema de Venezuela, por ejemplo, algunos derechistas en la región han dicho hace falta un Pinochet, pero si tú te opones a Maduro por ser dictador, no deberías recordar con nostalgia a un Pinochet que se quedó como dictador de largo y digamos, reprimió de manera terrible a su pueblo y terminó con las desapariciones de un montón de gente. Yo no tengo ningún disclaimer que hacer, pero me encanta este espacio solas con ustedes. Suscríbanse. César, pero lograron posicionar la idea de que era un golpe de Estado lo que se estaba dando de Verónica Abad contra Noboa, ¿no? Yo creo que no funcionó porque, digamos, Diana Jacome hizo justamente lo que estaba criticando, porque el gobierno ya lo había hecho antes, porque al final la gente no le paró tanta bola y yo creo que se terminan haciendo daño porque más allá de que por algún lado se victimizan y tratan de justificar sus teorías de que todo el mundo conspira contra ellos y que están en contra de la vieja política con una guerra terrible de cara a las elecciones, se terminan distrayendo y en vez de preocuparse de la gestión, en vez de construir por lo menos una campaña muy buena que tape la gestión, claro, se ponen a pelear con la Abad, que es una cosa que no le importa tanto a la gente y están despreciando recursos y tiempo. Ahora, esto nos lleva a reconocer que estos conflictos no deberían generarse, producto de que debes también reconocer muy bien cómo vas a escoger a tu binomio. Y al día de hoy podemos hablar que ya se encuentran cerca de 17 binomios listos para entrar a la papeleta. Se acumuló. Se acumuló como el pozo. Efectivamente. Imagínate, y nosotros podemos hacer un recuento de cuántos candidatos han existido en las últimas contiendas y podemos remontarnos al 2000. A ver, bueno, podemos irnos mucho tiempo atrás. 79. En 1979, en 1998, 6 candidatos. En 1996, 2009, 2013, 2017, 2021, 8 candidatos, 8 binomios. En 1984, 9. En 1988, 10. En 2022, 11. En 2006, 13. Y en 2021, 16, que fue el récord hasta el día de hoy, que lo hemos roto ese récord, con 17 binomios próximos a sus respectivas inscripciones. Se supera la democracia ecuatoriana. ¿Pero eso es más democracia para nuestro país o es un desorden total en donde las fuerzas políticas no pueden ponerse de acuerdo? Más es menos. Es un total proceso de inmadurez política. Y eso yo se los he dicho siempre. O sea, un país como este, primero te lo voy a decir. Es que, perdón, además es una coyuntura como esta, con 3 problemas concretísimos. Economía, seguridad y empleo. Sí, aquí no deberemos estar discutiendo quién es candidato, sino
¿qué dices tú que vas a hacer si llegas? Y deberían ser 2 o 3 las personas que nos den articuladamente un plan objetivo para hacer eso. No pero rostros, miren propuestas. También cómo han cambiado binomios Lo mató. a la patada, pues, ¿no? Topic cambió a su compañera de fórmula por Michelle Calabache, que sale a la vicepresidencia del Consejo de Participación de la noche a la mañana, y parece que su compañera original no tenía ni siquiera la capacidad de ser candidata porque no cumplía con los requisitos de la edad. Ahora, bueno, desde la libertad democrática que cada uno puede tener, de sus derechos de participación, creo que no hay nada que le impida que ella se pueda presentar como candidata en ese binomio. No, la edad, pues la edad, tú tienes estas 35 años para ser candidato a la presidencia o vicepresidencia, ¿no? Pero hablemos del resto también. Hay un sinnúmero de binomios más que Queda vemos frita. que a lo mejor ya puedan deponer su candidatura y pasar a formar parte de las filas legislativas de los candidatos a la asamblea de otros candidatos. Así que esperemos en los próximos días, hasta el día domingo, ¿verdad? Porque sale este programa. Hoy estamos grabando el día 21 de agosto del 2024, pero veamos hasta el domingo qué novedades tiene la democracia de este A ver, país. yo insisto igual, ¿por qué pondrías tú a una persona que no cumple 35 años, que todo el mundo sabe que es requisito como candidata, para que caliente el puesto para alguien más? ¿No crees que es una falta de respeto, aunque ella se haya prestado para eso, a ella, al movimiento, a los que te apoyan, a la ley de paridad, a las mujeres del país y a toda la democracia? A mí me parece tremendo. Pero eso. si hay un acuerdo entre estos y finalmente alguien renuncia a su cargo para poder candidatizarse, yo creo que estás en la libertad No de te saber hablo de cómo... Calabache, te hablo de María Cristina Franco, que la meten y la sacan estando inhabilitada desde el comienzo. Pero bueno, a lo mejor participe también para la Asamblea Nacional, que creo que eso es una opción, Sí, ¿no? eso puede hacerlo. Así que, al fin y al cabo, hay participación ahí de por Parte de la medio. exposición también ya en lo comunicacional. Pero yo insisto, ¿no? Ujú. Y lo digo desde la más absoluta ignorancia en lo político. O sea, este no es un momento en la historia de este país. Yo me voy a permitir decirle algo, señor Casasdelo. Cuénteme, doctor Alban. Todos somos políticos, somos animales políticos. El son politicón, usted tiene que haberlo estudiado. Me eriza solo ¿Ah? escucharlo. ¿Lo escuchó o no lo escuchó? Claro que sí. Por supuesto, en sus clases de derecho, así que no puede decir que no es político. Usted Pero- es político también. Pero yo sí creo que hasta un ejercicio de sinceramiento con el país, para todas las tendencias, es lograr las alianzas, establecer buenos planes de trabajo programáticos en cualquiera de las tendencias y salir y darle a los ecuatorianos una papeleta reducida. Una Ahora, papeleta de 2 o 3 opciones. Yo tengo una idea O sobre una esto. papeleta con 15 opciones, pero donde solamente 2 o 3 sean serias, que no tengamos que ponderar al resto. ¿Cuántos binomios quedan? ¿Qué apuestas tienen? 18 están ahorita, ¿no? De 17. A ver, yo sugerí un escenario que era que queden 4 candidatos. Me golpearon en las redes sociales por haber puesto un comentario de ese tipo. Pero en todo caso, Le dio su Clic, caricia, me parecería un no, escenario, 20 nada más fue lo suyo, me 20. parecería un escenario muy interesante de poder tener quizás no menos opciones, sino más alianzas, más acuerdos, que es lo que necesita este país. ¿Cuántos quedarían? Yo creo que no va a cambiar mucho. A lo mejor se retirarán 2 o 3 por la derecha, 2 o 3 por la izquierda. Bajaríamos a 10, 11, 12 Un binomios. sólido 10. Yo creo que El puede ser un mejor sólido escenario. 10. Deberías, yo lo veo muy sano, ¿ah? Lo veo muy sano. Yo insisto, o sea, en las... Yo hacía este ejercicio, ¿no? Ser candidato y mi principal temor sería gano. ¿Ya? ¿Qué hago ahí? ¿Cómo te sientas al día 1? Ujú. ¿Sí? Primero le imploras a alguien que coja el Ministerio de Finanzas si no lo tienes discutido desde ahorita. Te pones a ver lo que hay en la cuenta única del Tesoro. Empiezas a discutir a quién le vas a asignar los fondos. Tienes a la policía que te llama diciendo, acá va a haber otro atentado, acá va a haber otro problema. O sea, si ustedes me preguntan a mí, este es un momento, y esto es lo natural, esto lo digo frontalmente. El incumbent tiene las cifras ahí y sabe lo que tiene que El modular. incumbent. ¿Ok? El presidente Noboa está ahí. Es un actor llamado porque es quien tiene hoy las cifras y tiene hoy el poder por las riendas. Entonces, ese es uno de los candidatos serios porque ya está sobre el potro. ¿Ya? ¿Quiénes son los otros dos? Deben ser personas que representen tendencias con un pensamiento, una línea de pensamiento distinta, que crean, no, esta idea no está de esta manera, debe estructurarse de esta de acá. Claro. Y este es el grupo que va a aceptar esto. Y yo comparto contigo lo que hemos dicho a lo largo de este programa, y es que tenga un equipo sólido desde ya para poder ocupar cada una de estas carteras. Correcto. Y que no le toque que el día de mañana asume el poder y no sabe a quién sumar a su equipo. Y va a ser muy duro. Y que de una vez, probablemente antes de la segunda vuelta, pongan sobre la mesa el acuerdo legislativo, porque un acuerdo Sí, legislativo sí, mínimo necesario. sobre la base de lo que pasó el Ujú. 9 de enero tiene que haber, no importa quién sea presidente, si no esto es ingobernable. Pero en cuanto a la papeleta y en cuanto a la gobernabilidad, la gente habla todo el tiempo de la dispersión. Yo les invito a leer los análisis de Javier Rodríguez Sandoval, un académico ecuatoriano que reside en Estados Unidos. Él hace un tiempo hacía un análisis específicamente de las seccionales y él decía, revisando estas elecciones a nivel cantonal, que la dispersión
sí afecta cuando hay 5 en vez de 2 o 3 candidatos. Pero cuando empiezan a haber 8, 10 y 12, cada vez que sumas un candidato más, o en este caso sería un binomio más, no afecta mucho la dispersión, ¿ya? Porque son de importancia marginal Mínima. muy pequeña. Son marginales, claro. Si tú vas al legislativo, y no sé si yo hice el cálculo bien anoche, pero utilizas una fórmula de los partidos electorales efectivos realmente. En el Ecuador hay 4.77 o algo así. ¿Cómo lo calculas? Porque tú ves el porcentaje de escaños de cada partido, le sacas el cuadrado, ¿ya? Y vas haciendo sumas ahí, sobre el 1. Lo que trata de calcular es cuántos partidos realmente hay de peso y cuántos hay de 1 o 2 asambleístas que no son nada. Y al final la dispersión en el Ecuador sí existe, sí tiene efectos, pero no es lo que nos imaginamos. Correcto. Tampoco. Pero viendo esto no solo es el plano electoral y finalmente cuál va a ser el resultado de los partidos, sino también verlo desde la administración de las finanzas del Estado. Estamos hablando de que todos estos candidatos accederían a un fondo de promoción electoral que al fin y al cabo representa un gasto para todos los ciudadanos que al día de hoy sabemos que vivimos una situación que no nos permite despilfarrar recursos en algo innecesario. Desde luego. Bueno, pues esperemos que la papeleta se reduzca, lo digo de corazón. Esperemos ese sólido 10 y hasta menos si es posible. Que lleguen personas con propuestas y que sean capaces luego de articular un acuerdo porque no mueren en la presidencia. Y que no reculen como lo han hecho con el Yasuní, que no reculen como lo han hecho con los impuestos, que le digan al país con cuentas claras cómo van a resolver nuestra debacle financiera primero para luego ir a enfrentar la crisis social, y soy la duro, crisis de seguridad. Y lo que no pueden resolver también, inmediatamente. Así es. Y que la política no sea un ejercicio de vanidad, sino verdaderamente un acto que busque mejorar la calidad de vida de todos. Vidas dignas para todos, que es lo que debemos tener como objetivo máximo. Y es así que hasta aquí llegan estas horas extras. Gracias por acompañarnos. Recuerden que nos encuentran como Horas Extras EC en todas nuestras redes sociales. Hasta el próximo domingo. Véanos en YouTube, no se pierdan la transmisión en vivo. Domingo Gracias. 7 p.m. Suscríbete.